Muy buenos días. Hoy en su programa Lo que ellas quieren platicaremos sobre estas emociones que nos permiten y que nos ayudan a ser víctimas. Quédese con nosotros. Está usted en el 91.5 de FM, Zona 3. Comenzamos. Cuando hombres y mujeres se ponen de acuerdo, las conclusiones deben de ser las mismas y los motivos diferentes. Descubre Lo que ellas quieren. Un programa de reflexión y autoanálisis con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña en este su programa Lo que ellas quieren. Y el día de hoy seguimos con el tema de la semana, que es la victimez, ¿no? Este asunto de vivirnos como víctimas. Y hemos hablado de, ayer estuvimos platicando con José Luis Amarripa sobre cuál es la ganancia, cuál es el perfil, cuál es la estructura, cómo el hecho de estar recordando, muchas veces es porque nosotros necesitamos elaborar aquello que sucedió. Pero también hay un elemento básico aquí que no nos permite salir de ese elabore, ¿no? Porque ya está como muy manoseado el tema y nosotros seguimos. Y esto es por las emociones que nos acompañan. Y generalmente las emociones son negativas. Cuando nosotros estamos ante una crisis, hemos dicho en el transcurso de la semana que afuera pasan cosas, nos gusten o no, pasan cosas. La manera en cómo nosotros procesemos estos eventos son los que nos van a llevar o bien a tomar una decisión de, ok, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Cuáles son los recursos que tengo? ¿Qué es lo que yo necesito? O bien quedarme como víctima de las circunstancias. Cuando yo elijo, porque es una elección, quedarme como víctima de las circunstancias, puede ser por muchas cosas. Ayer comentábamos, puede traer una ganancia secundaria porque es la manera en donde yo obtengo la atención que necesito ante una huella de abandono. O puedo estar propiciando esta profecía autocumplida en donde es que todo mundo me rechaza. Bueno, pues si nada más estás platicando de tragedias, va a llegar un momento en donde la gente se cansa y diga, again, hasta que llega alguien lo suficientemente valiente y amoroso y nos dice, oye, de esto ha pasado ya tanto tiempo y todavía traes el mismo asunto. Hay que darle el brinco para pasar a algo mejor y busca ayuda. Nos decía una radioescucha el día de ayer a través de WhatsApp, yo creo que a mi amiga le gusta ser víctima porque le he propuesto que busque ayuda y van 3 citas con el terapeuta que cancela. Sí, porque hay una ganancia secundaria. ¿Qué pasaría si yo resolviera el asunto? ¿De qué platico? ¿De qué platicaría? Y a veces el placer está porque esta situación, este acontecimiento, me permite a mí tener un tema de conversación en donde yo soy la protagonista. Y la voy alimentando, es cierto, es necesario y al principio lo soñamos y lo pensamos todo el día, pero es como para procesarlo, como para poder elaborar y poder acomodar las fichas de tal manera que yo pueda salir. A veces las acomodamos a nuestra conveniencia y no trabajamos en lo profundo. A veces le pedimos a los otros que hagan tal o cual cosa porque es lo que yo necesito para poder sanar o para no que no me testeríes la herida. Por ejemplo, mi conflicto, mi problema, lo tengo muy reconocido, es que yo necesito sentir que pertenezco. Y cuando tú haces estas cosas, me siento en el abandono, porque mi huella es el abandono. Y a mí me ayuda mucho que tú hagas estas cosas. Oye, qué bonito se oye, qué padre, mira qué madura, qué asertiva, qué manera tan linda de pedirle al otro que te haga la tarea. Porque al final de cuentas es mi tarea. Cuando nosotros hacemos eso y no funciona, tenemos la opción de volver a caer en la victimez. Es que le he dicho tantas veces y sigue haciendo lo mismo. A pesar de que sabe que esto me lastima esta parte mía,
sigue haciendo lo mismo. ¿Sabe qué? Al otro no le importa, ¿eh? Probablemente cuando usted se lo recuerda, dice, ay, de veras me lo había dicho. Pero qué trabajo y qué flojera estar con una persona con la que yo tengo que estar cuidando, no testerearle la herida. ¿Por qué mejor en lugar de esto yo no trabajo en eso? Y cuando la otra persona no lo hace, entonces yo empiezo a decir, a ver, ¿cuál es la emoción que me provoca esto que está sucediendo? Porque yo puedo elegir seguirle pidiendo un año más que cambie este comportamiento, que me proporcione tal recurso, que él lo puede hacer o ella lo puede hacer, y yo ya no me voy a sentir así. Pero siempre voy a estar dependiendo del otro, del afuera, y del otro en este momento. Va a haber muchos otros o muchas otras que, digo, no tienen por qué estarnos pagando la factura que nosotros traemos de antaño. La otra elección sería tomar la decisión de empezar a trabajar en esa herida. Y al trabajar en esa herida es hacerme responsable. Yo tomo la responsabilidad de que a quien le duele es a mí y quien tiene que curarse soy yo. Y quien tiene que trabajar en esto soy yo. Y que si el otro lo hace o no lo hace, bueno, ya una vez que yo lo sane, elijo si quiero estar con una persona en donde no tiene el amor, la compasión, la misericordia de cuidar mi alma, ¿sí? Porque creo que esa es realmente una de las misiones de vivir en pareja. Yo cuido tu alma, no tu ego, ¿eh? Yo cuido tu alma y tú la mía. Y estamos cuidando hacer cosas que alimenten y que acaricien el alma y no que la estén lastimando. Pero eso ya es después, ¿eh? En este momento, la decisión será, necesito curar esta herida, esta huella, para que no tenga yo que estar esperando que el otro me dé el alimento día a día. Y ahí es en donde hay ciertas emociones que nos van a ayudar a quedarnos en el papel de víctima o que pueden estar obstaculizando este trabajo personal de no ser víctima de las circunstancias. Y dentro de estas emociones está la ira. Y vamos a ir platicando sobre la ira, sobre el miedo. Tenemos 2 días para nosotros solos, no tenemos colaboradores en estos 2 días como para estar platicando sobre estas emociones. Si comenzamos a sentir que empezamos a representar nuevamente el papel de víctima, a pesar de que yo ya tomé la decisión, a pesar de que vi alternativas de solución, a pesar de que me estructuré ciertos caminos y ciertas rutas por donde transitar, y me doy cuenta que regreso a este estilo de vida, tengo que visualizar, y esto con urgencia, qué emociones muchas personas le llaman negativas. Yo creo que no hay emociones negativas. Hay emociones que cuando nosotros las masticamos mucho rato, se convierten en obstáculos. Las emociones y los sentimientos son, si yo le pongo la etiqueta de positiva o negativa, bueno, pues esto ya es cuestión social. Pero, por ejemplo, la ira es una emoción, y a veces es necesaria para algo. Pero cuando yo ya es mi forma de vida, vivirme en la ira, entonces vamos a terminar seriamente lastimados por el inadecuado manejo de esta emoción, de este sentimiento. Y le decía yo, una de las principales emociones que nos impiden salir de esta área de víctima, de este rol de víctima, es la ira. Y yo le comentaba recuerdo que fue el martes, que puede ir desde un simple sentimiento de enojo, de molestia, hasta una cólera, un arranque de cólera que es imposible de controlar. Los seres humanos nos sentimos siempre indefensos cuando nuestra imagen se ve amenazada. Y nuestra imagen puede ser desde esta parte
de territorio, por ejemplo, cuando veo amenazado mi territorio, y mi territorio puede ser mi casa, mi trabajo, mi estacionamiento, mis hijos, mi pareja, todo aquello que consideremos propio, y esto es muy nuestro, eh, puede presentarse ahí, ¿no? Cuando mi imagen se ve amenazada. Si yo me siento como víctima, tengo que observar que esta ira es un mecanismo de defensa bastante, a veces, provechoso para espantar al depredador, ¿no? Me enojo, grito, vocifero. Y yo no me doy cuenta que esta es la emoción que me atora hasta que ya estoy en pleno berrinche. Y yo le compartí el miércoles, si usted ante una situación difícil empieza a repetirse, porque empezamos con este run run de ¿por qué me tiene que pasar siempre esto justo a mí? Eso lleva una carga de enojo. O ¿por qué tiene que hacerme esto él o ella a mí? Cuando nos tomamos las cosas personal. Si nosotros no logramos darle rienda suelta a la ira, pueden pasar cosas maravillosas con respecto a mi persona, pero esas se las platico regresando de esta breve pausa comercial. Le voy a dar nuestras vías de contacto, teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. Tenemos un WhatsApp 3318-807641. Redes sociales, Facebook y Twitter, Zona 3 Noticias. Los personales, en Facebook usted me encuentra como Alicia Soltero Medios y en Instagram y Twitter usted me encuentra como Alicia Soltero. Vamos a una breve pausa, quédese con nosotros, ahorita regresamos. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o al 3344-5866. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren y estamos platicando sobre nuestras emociones que nos permiten, sobre las emociones que nos permiten no salir del papel de víctima. Mire, quiero hacerle una cordial invitación este 14 de octubre en la Expo Guadalajara. Va a haber un evento de 9 a 5 de la tarde, la entrada es libre y se llama Mujer Gourmet. Algo de lo que va a haber ese día, y quiero decirle que está padrísimo, primero va a haber un mercadito orgánico. Va a haber ahí mercadito orgánico, yo voy a estar ahí, no como ponente, ahora voy como espectadora, porque hay varias cosas que me interesan muchísimo. Por ejemplo, cómo hacer un huerto urbano, eso me parece súper padre. Cocina vegetariana, el arte de cocinar con sobras, qué carajos es el fondí, o fundí, o fondí, ¿es fondí? El fondí, así dice. Bienvenido al mundo de los vinos, va a haber cata de café, va a haber un taller de repostería divertida y una conferencia sobre la guerra y sus consecuencias culinarias. Así que lo esperamos sábado 14 de octubre de 9 a 5. Si usted quiere el programa, lo puede solicitar para ver cuáles son las conferencias o los talleres que le interesan. Y si no, bueno, créame que cualquiera que usted vaya se la va a pasar súper bien. Yo voy a andar por ahí, vamos a tener ahí un stand, voy a andar por ahí en el transcurso del día porque hay cosas que me interesan mucho, como ir y disfrutarlas. Así que ahí nos vemos, ahí le espero, ahí lo espero también a usted si le interesa. A ver, vamos a ver, tengo algunas preguntas aquí en donde me dice, por ejemplo, muchas gracias, Víctor González, gracias por su comentario, pero dice que le quedó una duda, ¿qué hace un psicólogo? Bueno, yo creo que era por la diferencia entre psicólogo y psicoterapeuta. Cuando tú estudias psicología,
tú estudias una licenciatura en psicología, hay diferentes ramas. Por ejemplo, estudias psicología clínica, o estudias psicología laboral, o estudias psicología educativa. Cada área tiene diferentes campos de trabajo. En psicología laboral, un psicólogo que tiene esta rama de laboral no es una especialización, está dentro de la carga académica del psicólogo, va a estar en una empresa haciendo selección de personal, revisando programas de capacitación, probablemente dando alguna capacitación. Ahí está el psicólogo laboral. El psicólogo educativo va a estar en una escuela, su campo de trabajo es una escuela, revisando programas educativos, apoyando a algún niño que tenga alguna dificultad en el programa, no dando una terapia, simplemente es como asesorando a los maestros y a los padres. Un psicoterapeuta es alguien que tomó la licenciatura en psicología independientemente de sus ramas, pero luego hizo una especialidad en psicoterapia que puede ser psicoterapia gestal, psicoterapia conductual, cognitivo-conductual, psicoterapia familiar sistémica. Sí es importante que hay muchas personas que tienen una licenciatura, por ejemplo, puede ser ingeniero civil, o puede ser abogado, o puede ser decorador, o puede ser arquitecto, y luego toma una especialidad en psicoterapia de X. Yo ahí le diría, hay que tener como cierto cuidado por lo siguiente. En psicología, nosotros tenemos las bases del comportamiento humano en la licenciatura. Solo las bases. La manera de cómo trabajar con alguien se da en la especialidad en psicoterapia. Una persona podrá tener una licenciatura en arquitectura o en licenciado, en abogado o en contador, en lo que sea, y tomar después una especialidad, sí es válido, pero yo tendría mis reservas porque no tiene los fundamentos teóricos sobre lo que es el comportamiento humano. Sabe que habrá ciertas patologías, le darán algunas estrategias terapéuticas, pero no tiene el fundamento. Es como si yo me meto a estudiar, ¿qué le gusta? Una especialidad que podría ser decoración de interiores o jardinería, pero no tengo las bases del diseño, vamos. Va más o menos por ahí. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿qué es lo que hace un psicólogo? Un psicólogo, dependiendo de la rama en la que estuvo, puede ser laboral, educativo o clínico, va a desempeñar ciertas funciones, pero no va a dar, bueno, sí dan, que es lo más peligroso, no deberían de dar psicoterapia porque no tienen el entrenamiento para dar psicoterapia. ¿De acuerdo? Espero haber contestado tu pregunta, Víctor. Dice, ¿el distanciamiento con los hermanos pesa tanto internamente como el distanciamiento con la madre? Depende. Los hermanos somos como este lazo, este vínculo que se da con los hermanos, siempre será alimentado y fortalecido por los padres. Hay madres o padres que, no digo que lo hagan de una manera intencional, pero como que propician la división entre los hermanos. Quizás porque tienen preferencia con alguno, quizás porque quieren tener sus aliados, y entonces ahí el vínculo entre hermanos, la fraternidad no es tan intensa. El vínculo con la madre es de verdad, este es un vínculo para toda la vida, ya sea porque llevamos una mala relación o ya sea porque tengamos una buena relación, una madre nutricia o una madre que no lo sea tanto, ¿no? Desde mi punto particular de vista como terapeuta, creo que el lazo con la madre es de verdad mucho más fuerte. Pero también, ¿qué sucede cuando no está la madre? Los hermanos hacen su unión y entonces se contienen unos con otros. Entonces, todo depende de cómo se haya vivido, ¿eh? Dice, a veces uno tiene que tomar la decisión de romper por completo con algún hermano por circunstancias fuertes.
Por ejemplo, si una persona tóxica que trató de discutir la integridad de su hermano con intrigas y mentiras, no solo una vez, sino varias, y aunado a esto se victimiza ante los demás diciendo que él sería capaz de hacer algo así. Bueno, pues si esa es decisión tuya, está bien. Fíjate que no, Víctor, no es fondue. Yo también creía al principio que me dieron la información que era fondue. No, no es fondue, es fondue. Es otra cosa. El fondue sí sé qué es, pero parece ser que esta es otra cosa, ¿eh? Sí, yo también tenía esa creencia. Ok. Dice, ya dio la respuesta a mi pregunta, no la escuché. Pues no sé cuál es tu pregunta, ya, fíjate que la acabo de dar en este momento, ¿sí? La acabo de dar en este momento. Ok. Bueno, decíamos, ¿qué sucede con la ira? La ira, el miedo, nosotros los seres humanos tenemos 3 formas de responder ante una situación amenazante. Y esto es biológico, esto es parte de nuestro cerebro arcaico y no hay otra forma, no hay manera de escaparnos. Una es a través de la defensa, que es la agresión. Y para tener esta conducta agresiva se requiere esta energía de la ira. Otra es la huida y para eso se requiere el miedo. Y otra es la parálisis. Si usted observa a los animalitos, algunos animalitos atacan, pero primero se miden, ¿no? Se miden. Unos atacan, otros huyen y otros se hacen los muertitos, se paralizan. Los seres humanos atacamos, huimos o nos quedamos mudos y algunas personas lo llevan esto al extremo cuando se desmayan. Ante una situación amenazante pierden el sentido. ¿Sí? Es como me paralicé. Se desmayan, pierden el sentido. Hay personas que se pueden quedar como que no sé qué decirte, me quedo totalmente inmovilizado, ni para atrás ni para adelante. Esto es parte de nuestra biología, es parte de nuestra naturaleza. Pero lo que hacemos con la ira, esto sí es algo que nosotros podemos controlar. Y aquí la primer sugerencia cuando la ira está presente es permitir que esté para no actuarla. Es asumir que en este momento estoy enojado. Y si lo digo, estoy muy enojada, en ese momento empieza a diluirse la ira y nos salimos en automático del papel de víctima. La clave es decir, estoy muy enojado y asumirlo. Y ahí empieza la cura, ¿eh? Vamos a corte y ahorita regresamos. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o al 3344-5866. El conocimiento preciso y honesto de nosotros mismos. Lo que ellas quieren. Continuamos en el 91.5 FM, Zona 3. Regresamos a su programa Dentro de ti, lo que ellas quieren. Y estamos comentando con usted de qué manera nosotros podríamos conectarnos con este sentimiento de ira. Lo primero es reconocerlo. Lo que se niega no se cura, ¿eh? Y hacer como que no pasa nada y me salgo y me fumo un cigarro y platico y hablo por teléfono y lo posteo por Facebook, lo diluye, pero no lo resuelve. No resuelve esta parte. Cuando yo lo asumo, cuando yo tomo la responsabilidad y digo, estoy muy enojada, en ese momento es como empezar a bajar. Claro, si yo, porque esto y esto y esto y esto y esto y esto, no. El por qué no importa, ¿eh? De verdad, el por qué es más bien para la mente y la emoción es algo que se siente. Cuando yo digo, estoy enojada porque tal y cual, ya estoy razonando una emoción y las emociones y los sentimientos se sienten, no se piensan. Estoy enojada por lo que sea, pero en este momento estoy muy enojada.
y me quedo en ese sentimiento sin sumarle más pensamientos. Cuando yo me quedo en el sentimiento, se empieza a diluir. Punto. Ya una vez con menos carga, hay personas que lo logran en 2 minutos, ¿eh? De verdad. ¿Por qué no lo puedo cortar? Porque lo estoy alimentando con pensamientos negativos o de víctimas. Por eso no lo puedo cortar. Pero si usted se lo permite sentir el enojo, en dónde lo siento, cómo lo siento, si tuviera un color, qué color sería, si fuera una figura, qué figura sería. Si yo me quedo en esta emoción, se va a diluir mucho más rápido. ¿Por qué? Porque la empiezo a drenar. Si no la dreno, van a generarse como semillas de deseo de venganza o de resentimiento. Otra de las emociones que también no nos permiten salir de la victimez es el miedo. Si por alguna razón nos sentimos invadidos por el miedo, pues nos va a provocar, le comentaba yo, una parálisis, ¿sí? Nos paralizamos o huimos. Pero el hecho de huir, nuevamente, no es que lo resuelva, ¿sí? Lo diluye, pero no lo resuelva. Cuando yo me quedo en el miedo, en esta situación de miedo, de decir, a ver, ¿qué me quiere decir el miedo? Mire que el miedo siempre tiene un buen mensaje para nosotros. El miedo nos hace reflexionar sobre lo fugaz que es nuestra existencia. Cuando fue el temblor del 7 de septiembre, yo estaba en la Ciudad de México, en el piso 10, de eso de que sales tú por un elevador al departamento, entonces pues ¿dónde estaba la escalera? Yo acababa de llegar en la mañana, dejé mi maleta y me fui al curso, entonces pues no sabía ni dónde estaba la escalera, ¿no? Claro que sentí un miedo, no sabe, ¿eh? Sobre todo cuando empecé a ver cómo se empezaban a caer las cosas, los cuadros, las cosas que estaban ahí, los objetos. Yo decía, Dios, ya entregué la pelleja. Era así como, qué miedo tan terrible. Mucha gente dice que ve su vida a correr en esos minutos. Yo no vi correr nada, yo quería buscar la salida para correr, pero era un miedo enorme. Y en ese momento, ya que pasó, fue así como, qué fugaz es nuestra existencia. Qué fugaz. Y yo creo que esa es la función del miedo. Nos hace reflexionar sobre lo fugaz que es nuestro paso en la vida. Y esta sensibilización nos lleva a hacernos conscientes de nuestra debilidad y de la necesidad de recibir apoyo. Y de, como de decir, de verdad, quiero gastar la vida que tengo en batallas que no voy a ganar o en esta batalla que ni siquiera tiene caso que la haga mía. Esto nos ayuda, el miedo, cuando nosotros lo tocamos y me conecto con él y digo, ¿qué me regala? Generalmente es eso, es la reflexión sobre cómo mi existencia es tan fugaz que empiezo a ser selectiva con lo que sí quiero vivir. Y entonces me ayuda, de alguna manera, esta reflexión, a sentirme mucho más dispuesto al cambio. Después de una situación de crisis, después de una situación de pánico, de miedo, las personas, muchas veces, empezamos con carrera de caballo y parada de burro, hacemos movimientos y cambios, y a veces son permanentes, porque descubro que este viejo paradigma con el que yo he estado funcionando, que es la victimez, no funciona. Ya no resuelve mi interrogante existencial, la situación por la que estoy viviendo, pero que no la resuelve, o sea, no me funciona. El miedo dice, a ver, no, necesito hacer un cambio en mi vida ante esta situación, ante esto que estoy viviendo, y nos da el impulso, muchas veces ya ha pasado el miedo, de hacer el cambio. La ira nos da el impulso de movernos del lugar, pero quizás no con una reflexión tan profunda como lo hace el miedo. Cuando estuvimos en una situación de crisis donde nuestra integridad se ve muy amenazada, no mi imagen, no mi territorio, mi integridad,
es cuando se hace presente el miedo. Y el miedo es el principal factor de cambio muchas veces, en muchas ocasiones. No digo que sea el único factor, pero en muchas ocasiones es eso. Otro que nos paraliza es la culpa. Este es un sentimiento que tenemos que considerar, analizarlo sobre en mi rol de víctima, cómo la culpa hacia mí o hacia los otros no me permite avanzar. Una cosa es hacerme responsable de mis elecciones y vivir la consecuencia como lo que es como consecuencia, y otra, flagelarme por mi elección y vivirme en la culpa todo el tiempo. Y también la otra parte de la culpa es endilgarle al otro elecciones que yo hice, pero es que el otro me dijo sí, pero yo no lo revisé. Al otro sí le funcionó. Yo no lo revisé para mí. ¿Sí? Ok. Vamos a corte y ahorita regresamos. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o el 3344-5866. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Y bueno, haciendo cierre, mañana le voy a platicar sobre el agotamiento psicofísico, que también es algo que nos impide salir de este rol de la victimez, y platicaremos sobre cómo revalorizar nuestras emociones. Pero hoy quiero cerrar con la culpa. Mire, la culpa, haga de cuenta que usted va en su auto, y de pronto se enciende un foco rojo en donde lo que nos está diciendo es que hay algo en el sistema eléctrico que no funciona. Exactamente igual funciona la culpa. La culpa es ese aviso de que hemos hecho algo en nuestro interior, algo en el exterior, en contra de lo que nosotros pensamos o vivimos en el interior. Es decir, cuando nosotros mismos violamos estos valores en los cuales creemos y forman nuestro código de ética. Cuando alguien hace algo en contra de su código de ética, el foco que se prende es el de la culpa. ¿Para qué? Para rectificar el camino. ¿Qué hacemos cuando se prende el foco rojo? Paro el auto, le pregunto a un especialista, llego yo a la gasolinera más próxima y digo, oiga, está prendiendo este foco, ¿qué significa? Y nos, mire, es algo del sistema eléctrico que necesita reparar. Voy a la agencia o voy a un taller y lo resuelvo. No me pongo a pelear con el tablero, ¿verdad? No me pongo a decir, ¡ay, cómo se prendió el foco rojo! El foco rojo nos está diciendo que hay algo en el interior del auto, del motor del auto, que no está funcionando bien. Y lo que hacemos nosotros es repararlo. No lo seguimos caminando igual, ¿cierto? Bueno, la culpa hace lo mismo, nada más que nosotros nos peleamos con el tablero. La culpa es este foco rojo que nos dice, has traicionado alguno o algunos de los valores de tu código de ética. Y es el momento de reparar. Cuando nosotros reparamos, aquí no es como en la ira, quedarme, tocarla, acogerla, manifestarla sin gritos. No es como el miedo que me lleva a un punto de reflexión para revalorizar. La culpa es esta llamada que nos dice, ¿qué fue lo que hice mal? Con respecto a mis valores, no con respecto al código de ética de mis papás o con respecto al de la sociedad, no, con respecto a mi código de ética. Porque hay muchas personas que tienen una psicopatía, como hemos platicado muchas veces aquí de los sociópatas o psicópatas, que ellos no tienen este sentimiento de culpa, no lo viven, ¿eh? El foco está fundido. Ellos hacen las cosas porque se les antojó hacerlas. Pero una persona sana como usted va a sentir esta culpa y entonces será el momento de reparar aquello que hice en contra de mi código de ética. Reformularlo, reparar el daño, si es posible.
Entonces, ahí es como la manera en cómo yo voy a salir de la culpa. Pero si sigo caminando el carro sin hacer esta reparación, la culpa no va a ceder. Al contrario, ¿sí? Va a ir incrementando y después al ratito me voy a sentir culpable por todo y por nada, hasta por la existencia de otros, si la están pasando bien o mal. Entonces sí, yo creo que cada emoción, si nosotros tenemos un manejo adecuado de estas emociones, podemos crecer a través de la crisis también, ¿no? En lugar de quedarnos como con el papel de víctima. A ver, dice, Iván nos comenta el día de ayer, cuando yo estaba casado tenía una vecina que era doña Tragedias, llegaba a las 11 de la noche o más tarde buscando a mi ex y todo el tiempo estaba ahí contando sus penas, era muy inoportuna y molesta y en ocasiones llegaba en cuanto llegábamos de trabajar y se quedaba hasta horas. Dice que no tiene la culpa el indio sino el que le hace compadre, ¿eh? Ella hacía lo que sabía hacer. La pregunta es ¿y por qué nos quedábamos nosotros ahí escuchando? Dice, soy una persona que físicamente en todas las fiestas me caigo, al grado que llamo la atención de todos y la verdad no es mi intención. Todos, sin excepción, creen lo contrario. Ya hasta yo creo que tienen razón. Podría ser, Laura, no necesariamente lo tienes que hacer consciente. Podría ser que haya una necesidad en ti de voltear a verme. Revísalo. Tengo una amiga que es psicóloga, que se la vive en el continuo monólogo de sus vicisitudes y para colmo se está quedando sorda, o sea, ni siquiera puedes hacer un break para preguntarle algo, ella habla, los demás callamos. ¿Te acuerdas que ayer platicábamos, Anónimo, que cuando una persona está ya como forma de vida en la victimez, no te habla para ti, habla para ella, se habla a ella misma, no para que tú le escuches. Se habla es como esta manera de elaborar, esto lo comentábamos ayer. Ir a terapia nos dice Arturo Montoya, buenos días, ir a terapia para resolver el asunto y luego ya hay que platicar de cómo lo resolví. Se trata de qué platicar, pues que sea de cómo lo resolví. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Mil gracias por el favor de su atención. Lo espero mañana en punto de las 11 de la mañana hora del centro en este su programa Lo que ellas quieren. Mi nombre es Alicia Soltero. Hasta mañana. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero,